¿Qué tal? Es un poco tarde, la verdad. Pero hoy vamos a dibujar un poco. La verdad no sé si podríamos dedicarle mucho tiempo a la sesión de hoy, porque justamente ya es un poco tarde, pero sí vamos a dibujar un poco, un rato. Vamos a estudiar un poco de Ray Woodward. La verdad es que la vez pasada le di como una ojeada al libro en general. Y entonces como que sí, también es un libro un poco bastante complejo. O sea, porque ya empieza a jugar con sombras, pero también con proporciones, como también con los ritmos que tanto estamos queriendo estudiar. O sea, como que ya empieza a manejar con ese tipo de cosas, pero es de una manera más avanzada. O sea, el libro no te empieza a explicar qué es proporción, qué es sombra, qué es tal, tal, tal. O sea, ya no te empieza a explicar eso, sino que ya todos esos conceptos te los empieza a introducir ya dentro de un solo dibujo, ¿no? Entonces, me parece que es algo interesante y siento que ahorita estamos como en este tipo de cosas donde no hay a lo mejor un dibujo o no he buscado en general libros que más o menos se apeguen un poco a nuestro proceso de aprendizaje. Considero que es ya no a lo mejor algo tan básico, pero al mismo tiempo tampoco es tan avanzado. Entonces es un poco entre intermedio y básico en el nivel en el que estamos. Y como decía el día de ayer, ¿no? O sea, probablemente sí algunos momentos ese tipo de libros se nos hagan un poco difíciles porque ya son conceptos muy avanzados de ponerlos en práctica. Pero hasta cierto punto siento que está bien. O sea, porque también podemos empezar a probar nuestros límites y ver hasta dónde realmente sí estamos avanzando o hasta dónde sí podemos cumplir como tal, sin tener como esta cuestión de que nos preocupa nuestro avance, sino que podemos decir, ah, mira, aquí tengo esto y tengo carencias en esta otra parte. Entonces, como estaba diciendo, ese tipo de dibujos o de escenarios en los que nos estamos metiendo, pues sí nos pueden ayudar hasta cierto punto para ser un poco críticos y decir, ah, mira, aquí voy bien, me hace falta trabajar más, o aquí de plano sí me hace falta estudiar más, etcétera, ¿no? Entonces, eso también nos puede dar como una aterrizada más o menos en qué plano del aprendizaje vamos. Entiendo que también debemos estar estudiando constantemente, pero a final de cuentas no es muy difícil. Y entonces siento que eso está muy padre porque como que nos tenemos esa mirada de humildad, pero también de reconocimiento, de decir, aquí sí voy bien y aquí no. Pero creo que en general siento que el seguir avanzando y seguir aprendiendo los básicos, como decía, y empezar a entender un poco acerca de qué se puede hacer con ello, creo que nos puede ayudar. Porque siento que hay muchas personas, al menos yo en este caso no lo siento tan latente, pero que sí dice, ¿de qué me sirve estar practicando hacer cajas tanto tiempo, no? ¿Para qué me sirve hacer este ejercicio? ¿Para qué me sirve hacer tal? ¿No? Entonces, a final de cuentas, siento que eso nos puede ayudar un poco a, aterrizar también lo que hemos estado practicando y decir, ah, mira, apilar cajas de esta manera, no sé qué, me puede servir a hacer este tipo de cosas en dibujos de no sé qué y tal, tal, tal. Entonces, siento que en este caso no es nuestra preocupación más grande el hecho de decir esto de qué me sirve, porque siento que en algún punto nos va a servir de algo, ¿no? O simplemente el hecho de practicarlo, pues eso nos puede mejorar nuestra coordinación ojo-mano, nuestro entendimiento del espacio, cómo representarlo. Por ejemplo, el hecho de rotar cajas, siento que es algo muy complicado porque, o sea, si lo haces desde una perspectiva mental, ¿no? O sea, desde una postura mental, desde tu imaginación, es un poco complicado si nunca te has enfrentado a voltear una caja poco a poco. ¿Por qué? Por eso mismo, ¿no? Porque a veces se nos complica representar aquello que no conocemos. Y eso nos puede ayudar a decir, ah, mira, entonces voy a empezar a conocer este tipo de cosas para que pues, después las representaciones sean más sencillas. Pero pues eso sería todo. Vamos a dibujar. Hola, entonces, bueno, esta es la tercera
¿cómo decirlo? La tercera página que hicimos el día de hoy. ¿Qué fue lo que hicimos básicamente en este dibujo o bueno, estudiando este tipo de ejercicios? Fue estudiar la forma de agarrar el lápiz. O sea, lo agarramos así, no tanto de una forma convencional. Estoy muy manchado, pero, o sea, es más como esto, ¿no? Para hacer como líneas y luego así y luego como manchados. O sea, ¿me observan? O sea, que podemos hacer este tipo de cosas. O sea, eso me gusta y eso siento que está muy padre y eso estuvimos practicando, además de los ritmos, las líneas como tal. O sea, ese tipo de cosas. Siento que este Ray tiene una soltura en las líneas y un control muy grande. Entonces, eso fue lo que tratamos de estudiar un poco. La verdad es que aquí ya estaba... O sea, aquí ya básicamente estoy cansado para hacer este tipo de cosas. Pero yo creo que las primeras dos salieron mucho mejor. Parece que esta ya fue hecha por hacer y siento que eso no me gustó tanto. Pero miren, aquí tenemos esta. O sea, y entonces como que vemos cómo tienen estas líneas. O sea, también estaba practicando con este y con el agarre más artístico, pero se me rompió. Y entonces también como que traté de practicar con este. Dije, a ver qué tal está. Pues sí, también estuvo saliendo, pero pues creo que esto es mejor. O sea, si no se me hubiera roto hubiera estado mejor, pero pues también creo que es práctica el hecho de sacarle punta. O sea, porque hay que sacarle punta y saber sacar punta. Porque si no, o se te rompe o está mal y no puedes llegar a sacar los trazos todavía más grandes. Me están saliendo un poco, más o menos, pero bueno. Lo que me gustó de esto es eso, ¿no? O sea, prácticamente encontrar los ritmos en las figuras. Este de aquí tiene esto. O sea, me gusta que es muy expresivo, que saca líneas, de repente líneas muy claras, líneas muy gruesas. Y siento que ese tipo de cosas como que no las llegamos a todavía representar muy bien, pero ya entendemos su existencia, ¿no? Creo que aquí se puede notar un poco más. O sea, de repente saca líneas así que te representan la pierna, de repente son como trazos muy grandes, que son muy rápidos. O sea, se supone que este tipo de figuras que él hace son en 1 o 2 minutos, ¿no? Pero pues nosotros, como lo estamos estudiando, pues nos tardamos un poco más en cada figura, aunque de todas formas es también tener esa soltura de poder sacar este tipo de imágenes, ¿no? Siento que eso también nos hace falta un poco, tener una sesión rápida, de que te sientas, pones una imagen así de que 3 minutos, la dibujas en chinga y la cambias, dibujas otra, la cambias, dibujas otra y la cambias, justamente por eso, para tener ese tipo de soltura y poder lograr como, pues sí, esa rapidez y tener ese control y no tener que tardar tanto tiempo haciendo una sola cosa. O sea, por ejemplo, aquí si hacemos una línea así, o sea, es muy diferente. O sea, y la neta, la verdad, es que sí se siente muy diferente hacer este tipo de cosas. De repente, pues, tampoco está prohibido. O sea, estás así, cambias y empiezas a hacer así y vuelves a cambiar y sacas otras líneas y todo, le das la vuelta, le haces así, le haces así. No sé, eso es lo que hemos estado probando y pues básicamente eso es todo el día de hoy. O sea, fueron estudios rápidos, pero pues, a mí me gustaron. Y también esa, sí, esa posibilidad de ensuciarte, o sea, siento que eso es algo necesario a veces, o sea, o al menos en un principio, que, o sea, es soltar, soltar, soltar y no tiene que quedar completamente limpio, porque si desde el principio te quedas y estás como muy serio y no tienes como esa libertad, al menos en un inicio, no vas a poderla tener después. Y entonces nada más te quedas en, ay, yo hago esta línea así y ya no voy a, y la borro porque si no, me voy a manchar y no sé qué. No, o sea, vean, este tipo de dibujos son muy mugrosos. Al menos en esta parte que es estudiar y práctica. Ya después podemos ir mejorando y con el tiempo tendremos mayor soltura y podremos hacerlo mejor y más limpio. Y cada trazo como estos serán todavía más intencionados. Ahorita se ve que están hechos de que nada más por hacer tratando de copiar. Pero ya después podremos tener este tipo de trazos todavía más intencionados y se van a ver todavía más bonitos porque justamente es más que nada la práctica. O sea, como esta parte de aquí a mí me gustó. Y aquí esto, ¿no? Esta línea que está como temblorosa por aquí,
Pero cuando logras hacer esa línea de un solo trazo y logras hacerla como muy linda, es cuando se empieza a notar esa maestría, ¿no? Y pues obviamente todavía no la tenemos. Así que esto fue por el día de hoy. Nos vemos mañana. Me gusta mucho este spot, lo amo, me encanta, porque me gusta mucho el fondo. También como que está muy padre que de repente es lo que estaba viendo, o sea, de repente prenden una luz, luego la apagan, hace ruido, y eso me gusta mucho, me da carácter y como que no es algo solamente inerte a lo que estamos haciendo, a lo que estoy hablando, sino que también en el fondo pasan cosas, ¿no? Y eso está padre. También me gustaba mucho el fondo donde estamos atrás como una jardinera y los árboles. Yo creo que probablemente la semana que viene regresemos. No hemos estado ahí simplemente por comodidad. La verdad es que este se me hace más cómodo, se me hace más padre también. Y pero eso, o sea, vamos a estar cambiando de fondos. Estoy muy feliz, la verdad pensé que no podía haber, o sea, sí dudé en dibujar el día de hoy, dije, híjole, a ver si puedo dibujar, no sé qué, pero no, sí se logró, no tiene que ser una sesión muy rápida, sino que una sesión consciente, estudiada y de práctica. O sea, también el día de hoy fue eso, o sea, es practicar el agarre, no sé cómo se dice en español, pero el overhand grip, que es como tenerlo de esta manera, y tampoco quiero hacer como o no sé cómo se dice en español, no sé qué, sino es más como, o sea, eso, de esa forma lo estoy estudiando. Si supiera, ¿qué? Si supiera cómo se dice desde otra perspectiva, a lo mejor, pues lo diría. O sea, no es por ser una persona presumida, sino simplemente es esa parte, ¿no? Entonces, como decía, estamos practicando este tipo de agarres, como más soltura, y también como el hecho de empezar a dibujar, como decía, o sea, no recargados al papel, sino más sueltos y utilizar más el hombro. Entonces, hombro y este agarre para sacar mayor expresividad. Obviamente las líneas de repente se hacen un poco temblorosas, porque es por eso, o sea, no tenemos un control completo acerca de nuestro brazo. Entonces, eso es pura práctica. Eso es practicar, 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 hasta que ya puedas hacer líneas clínicas, líneas así de bisturí, precisas. Y pues eso se hace dibujando, 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 dibujando. Como decía hace rato, eso es parte de los fundamentos. ¿Por qué la gente dibuja tanto líneas, 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 líneas y cajas? Justamente por eso, para tener una memoria muscular y entonces lo que quieras estar dibujando ya no te represente una limitación, sino todo lo contrario. Gracias a tener ese control en tu brazo, puedes hacer líneas más expresivas y líneas más detalladas o más intencionadas, que es lo que a veces falla cuando uno está iniciando. Tus líneas se ven inseguras, se ven un poco eh, irregulares, y cuando no es la intención, denota que no sabes dibujar o que si necesitas aprender todavía más. Entonces, es una forma de salir de la zona de confort. La verdad es que se me hace muy padre. Siento que el hecho de dibujar de esa manera me da un poco de dopamina, por así decirlo. O sea, sí me hace feliz, pero tampoco es tan difícil como para que diga, oh, no quiero volver a hacerlo. No, o sea, ahorita dibujamos y tengo más ganas de dibujar para mañana. Entonces, eso está muy padre y siento que eso es lo necesario. Siempre, siempre, siempre. Quedarte con un poquito de ganas
para que el día de mañana llegues y la rompas. O llegues, literal. Y pues eso, como decía, o sea, siento que lo padre de este libro que estamos estudiando es eso, ¿no? O sea, es que el autor tiene una soltura y un control muy grande con el uso de las representaciones. O sea, entiende los ritmos del cuerpo, pero también sabe cómo representarlos. O sea, aunque sean puras manchas y líneas, o sea, ya hay un uso entre las líneas muy delgadas, líneas muy gruesas, manchas muy claras, manchas muy marcadas, con inicio muy marcado y un final más desvanecido. O sea, ese tipo de cosas ya se empiezan a jugar, ¿no? De repente son insinuaciones, nada más es una línea y eso representa la pierna, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se me hacen muy sorprendentes porque yo pienso que sí denota un control, al menos desde esta perspectiva de lo que hemos aprendido. Entiendo que esta persona le sabe y sabe más. Entonces, eso está muy padre. O sea, estudiar ese tipo de cosas se me hace muy, muy buenas. Y algo que siento que es una diferencia muy grande es el uso de las manchas. Porque yo había entendido o había practicado antes los ritmos un poco más, no digamos rígidos, pero tenían más estructura conforme a las líneas. Eran puras líneas lo que denotaba el ritmo. Entonces tú podías entender los ritmos de las figuras conforme a puras líneas. Y en este caso, aquí ya no solamente son líneas, sino todo lo que estaba diciendo. O sea, ya es una representación conforme a manchas, degradados, calidades de línea, etcétera, ¿no? Que lo hace más enriquecedor. Pero aquí lo importante no es solamente copiar, sino tratar de entender por qué sería esa diferencia entre lo que hemos estudiado antes, lo que estamos estudiando ahorita, qué podemos mejorar realmente. Y es lo que estoy diciendo, o sea, esa expresividad y control en las líneas es lo que nos hace mucha falta, porque de repente nuestras líneas son un poco inseguras, más allá de, obviamente, las proporciones, etcétera. De repente mis figuras se sienten un poco rígidas, y es justamente por eso, porque mi forma de dibujar está siendo todavía muy rígida y todavía no tengo esa soltura completa para representar un movimiento o un flujo, por así decirlo. Me gusta hacer esto, porque es una línea. Y pues eso es lo que estaba diciendo. Vamos a estar alternando entre Andrew Loomis y entre Ray. La verdad es que está muy padre porque siento que representan los dos lados de la moneda de la misma parte. O sea, sigue siendo la moneda, pero vista de un lado diferente. Desde un lado es proporción, composición en la figura humana, o sea, qué representa en, no sé, en una escala, ¿no? ¿Cuántas veces una cabeza en el cuerpo ideal o en el cuerpo normal? ¿Qué diferencia hay con ello? Y obviamente también el brazo este mide media cabeza respecto al cuerpo, no sé qué, ¿no? Y por el otro es todo lo contrario, es tener ese flujo, esa rapidez, esa soltura, esa expresividad. Y cuando mezclan las dos, es cuando sucede la magia. Porque simplemente entender proporciones puede hacer que tus figuras sean muy rígidas. Pero simplemente entender ritmos y flujos puede hacer que tus figuras no sean proporcionadas o se vean raras. Y eso no está padre. Así que siento que es lo que ahorita vamos a empezar a hacer. Este fin de semana no sé realmente qué vamos a hacer, pero al menos entre semana me parece que este tipo de estudios es muy bueno y está muy padre. Al final de cuentas es eso, es estudiar, estudiar, practicar, practicar y seguir, y seguir, y seguir. Entonces, siento que hasta este punto ya el hecho de dibujar se ha vuelto algo completamente o sea, inherente a nuestra existencia. Ya no es algo así como, tengo que dibujar, no sé qué, o es de que, no sé, me cuesta trabajo dibujar, ¿no? O sea, sentarnos, ponernos a dibujar, es lo menos costoso que me ha pasado en estos últimos días. Ya es algo así como, hoy no he dibujado, bueno, rápido me siento a dibujar, me hace falta dibujar, al rato dibujo. Ese tipo de cosas ya están siendo parte de nuestra personalidad
como decía y como me ha pasado en otras semanas, lo importante ahorita en este caso es cómo haces ese hábito más sano y cómo lo integras para que a lo mejor en tu día no simplemente sea hoy dibujé y es lo único que hice en todo el día. Tampoco me ha pasado, pero no hay que llegar a eso en algún punto, ¿no? Y también viéndolo desde otra perspectiva, el hecho de decir vamos a dibujar ya es algo parte de nosotros. Ya somos personas que dibujan. Entonces, se me hace muy padre que el día de hoy cumplimos 30 días dibujando y posteándolo en este tipo de cosas. Bueno, llevamos 30 videos, porque descansos llevamos 4. Pero aún así, o sea, el hecho de estar dibujando y compartirlo, se me hace muy increíble. Y siento que a veces hace falta, ¿no? Ese tipo de procesos. Entonces, al menos por esta instancia, vamos a seguir. Aquí vamos a seguir dibujando. Y me siento muy feliz. O sea, realmente el hecho de celebrar esto, celebrar 30 días ya, 4 semanas, wow. Desde la semana 1 estaba muy feliz y ahora 30, increíble. Pero, como digo, o sea, ya no es algo así como, oh, tengo que dibujar, me cuesta, no sé qué, mañana. No, ya es como, hoy dibujo, hoy toca. El martes no, porque es descanso, pero es de que hoy no toca dibujar, hoy descansamos. Entonces te pones modo descanso, modo no pienso en ello. Fuera de ello, modo chamba. Modo chamba. Entonces está muy padre. A veces siento que podría hacer mucho más. A veces siento que podría aprender todavía mucho más. Que podría dedicarle todavía mucho más. Pero creo que también es necesario empezar a aprender cómo medirse, ¿no? Como decía antes. O sea, cuando ya estás dando lo que tú estás pudiendo, cuando a lo mejor tienes otras cosas en tu mente y en tu vida que no lo permiten, o simplemente dices, ¿sabes qué? No es tan sano, ¿no? O sea, cuando se pueda, dale, ¿no? O sea, perdón, el día de ayer hicimos 2 horas dibujando y tratando de entender proporciones y hoy hicimos un poco menos. Entonces, siempre y cuando estemos dibujando y cumplamos con ese límite estándar que tenemos, siento que hasta la fecha ya hemos elevado ese estándar de los mínimos y eso se me hace muy padre, porque ya no solo se basa en hacer algo mínimo y es muy poquito, sino como decía antes, o sea, ya cuando empiezas a cargar mucho, tu calentamiento ya no es lo mismo que hace un mes, tu calentamiento es un poco más alto. O si nada más llegas a hacer un poco de cardio, ya aguantas un poco más que antes. Y eso estoy sintiendo ahorita. O sea, inclusive lo que... O sea, hoy podría decir, hoy es un día un poco flojo por esa parte, porque ya es un poco tarde, pero... Pero no se siente ya como un día flojo. No es como, hoy es un mal día, no, no. O sea, hoy dibujamos, check. Y dibujamos mejor que antes, probablemente. Probablemente no, probablemente sí. Pero, wow. O sea, dibujar, se ha vuelto algo muy bonito. O sea, realmente es muy enriquecedor, muy chido, muy padre. Todavía no llega a un punto donde podamos presumir, por así decirlo, o integrarlo a nuestro día a día, de decir, a lo mejor temas escolares o algo así, pero como en trabajos y ese tipo de cosas, pero tampoco lo he probado, ¿no? Entonces no sabría realmente si sí. Aún así, seguimos en esta fase embrionaria de lock-in y de seguir aprendiendo. Y siento que dentro de un año o 2 años, esa fase tiene que seguir. O sea, no simplemente empiezas a hacer cosas por imaginación, sino también tienes que tener esos momentos de estudio. Y eso lo estamos haciendo ahorita. Estudiar, estudiar, estudiar. Nunca debemos dejar de estudiar si queremos seguir progresando, si queremos seguir eso, aprendiendo cosas nuevas. Entonces, digo mucho entonces, ya me di cuenta. Sin embargo, es un gran día. Buena sesión de dibujo, muy padre sesión en general. Ha sido una buena semana, por así decirlo. Me he sentido un poco cansado, más o menos. Pero hemos estado bien y eso es lo que importa. Mañana nos vemos con otro dibujo
con otras reflexiones y probablemente Andrew Loomis o si no llegue Charles Barr. Ahí la dejo. No sé bien, pero ahí la dejo. Chao.